tal? Buenas noches, qué bueno que están con nosotros al Rojo Vivo, soy Elizabeth Ojeda. El tema de hoy, encuentros y desencuentros con extraterrestres. ¿Es ciencia ficción o realidad poder ser contactado por seres de otros mundos? De ser real, ¿es benéfico? Los abducidos o secuestrados por ovnis dicen que han sido estudiados por los extraterrestres, quienes les practican operaciones quirúrgicas, recolectan espermas, diversas muestras de tejidos, o les hacen implantes y en algunas ocasiones hasta se han llegado a reportar casos de relaciones sexuales e incluso embarazos realizados por seres de otros planetas. Los registros de abducciones a nivel internacional reportan un 70% de casos en mujeres y solo un 30% en hombres. Los especialistas dicen que las formas de abducir pueden ser físico, onírico, holográficos o telepáticos. Esta noche aquí, al Rojo Vivo, encuentros y desencuentros con extraterrestres. El fenómeno ovni y la vida en otros planetas han sido cuestionados por el hombre desde tiempos inmemoriales, sin que se hayan dado respuestas ciertas y científicas. No obstante, muy poco se ha hablado de los contactados y abducidos. Los contactados son personas que han tenido algún contacto con extraterrestres placenteros o terroríficos. Los abducidos, es decir, a los que secuestran y experimentan con ellos a través de diversos métodos, son personas que se dice están afectados psicológicamente. Tanto los contactados como los abducidos enfrentan el temor de contar sus experiencias y buscar ayuda profesional porque se duda de su salud mental. Sin embargo, según los expertos, el sufrimiento y desequilibrio emocional son evidentes. Existen infinidad de casos registrados, investigados, y hoy pondremos sobre la mesa la ficción o realidad de los contactados y abducidos. ¿Será producto de la imaginación o en realidad desconocemos la existencia de otras formas de vida en nuestro universo? Hoy, al Rojo Vivo, encuentros y desencuentros con extraterrestres. Y bien, están con nosotros el doctor Julián García, psicólogo especialista en casos de abducción, y dice que el objetivo manifiesto de las abducciones es experimentar con personas por alguna razón desconocida, y por eso nos estudian. El ingeniero Luis Nogués, miembro de la Asociación Mexicana para la Investigación Escéptica. El fenómeno ovni y de abducción se inició en Estados Unidos, donde se dice que hay 4 millones de abducidos. Por lo mismo, es una moda que no se explica por qué tanto interés por los americanos y no por otros países. Carlos Guzmán Rojas, director general del Centro Investigador de Fenómenos Extraterrestres, Espaciales y Extraordinarios, Asociación Civil, y autor del libro Testimonio OVNI. Las evidencias de que existen abducidos son los testimonios. Hay casos en que hay contactos buenos y malos. El doctor Héctor Escobar, escéptico y psicoanalista. Las abducciones son un fenómeno con explicación racional. Es una fantasía. Dicho esto, en sentido psicoanalítico. Y también quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas que estarán aquí, que con nosotros también emitieron sus opiniones y que daremos sus nombres en el momento en que participen. Y bien, iniciamos el debate con el doctor Julián. Y Julián, yo te quiero preguntar, que si la mente humana no te puede engañar, tus pacientes que se dicen contactados y abducidos no pueden engañarte a ti en sus experiencias, a pesar de que hayan sido una constante en lo que te dicen. Pues quizá puedan engañarme a mí, pero en realidad no pueden engañarse a sí mismos. En realidad una persona que tiene una experiencia de este tipo presenta un dolor, presenta un sufrimiento. Puede interpretarse como una fantasía, ciertamente, y quizás sea cierto, pero en realidad las evidencias que hasta este momento se han presentado, que son múltiples y de diferentes tipos, hablan de que en verdad la persona ha sido abducida o contactada por extraterrestres. Bien.
Ingeniero, ¿para ti somos los únicos habitantes de este universo? No. Entonces, ¿cómo puedes negar que puede existir este contacto con entes o seres? Bueno, una cosa es no negar, sino poner críticas al contacto con extraterrestres, y otra, negar que estemos siendo, o que existan otros seres, otras inteligencias, además de nosotros en el universo. El hecho de que estemos tan alejados de las estrellas, eso es lo que nos hace pensar que no estemos siendo visitados por las 200 o 300 especies o subespecies de extraterrestres que dicen que están viajando desde más allá de Alfa del Centauro, para dejarse ver nada más por algún campesino o alguien que los fotografía o que los videograba para después vender esos videos. No creo que tenga ningún sentido eso. En lugar de hacer eso, deberían de establecer contacto con científicos o con algún organismo como la Sociedad de Naciones Unidas. Eso no lo ha hecho ningún grupo de extraterrestres o de supuestos extraterrestres. Eso exactamente, eso es lo que nosotros criticamos, ¿no? Gracias. Carlos, has sido un investigador y considerado en México como uno de los más serios. ¿Cómo es posible que, siendo un investigador sin haber tenido tú una experiencia de contacto o abducción, puedas de alguna manera afirmar que sí pueden existir? Bueno, aquí hay que considerar lo siguiente. Yo creo que ninguno de nosotros ha visto a través de un microscopio los microbios, las bacterias, y sin embargo todo el mundo en forma generalizada, bueno, las acepta porque es parte de un microcosmos viviente que existe. Y así como existe un microcosmos, pues existe un macrocosmos que desconocemos completamente. El por qué estoy convencido de la posibilidad de la existencia de estas visitas. Esto se ha debido a lo largo de los estudios que he realizado, desde luego aquí en México, con gente que manifiesta haber tenido este tipo de experiencias. Y aquí entramos desde luego pues a un terreno difícil de validar. La forma que validamos estos casos pues es a través de las ciencias sociales, de las ciencias de la conducta, en el que estudiamos al contactado, al abducido, y en una primera instancia, pues estudiando los rasgos de su personalidad, pasamos a una segunda etapa con pruebas psicológicas que aquí los doctores conocen perfectamente, y pues esto nos da en cierta manera una certeza de la posibilidad de validación de esa experiencia cuando la persona está normalmente desde el punto de vista de su conducta, y estas experiencias son a la vez repeticiones de otras experiencias. Y lo vamos a seguir hablando. Perdóname, Carlos, porque aquí tengo que ir con el doctor también. Como psicoanalista, el conocimiento de la mente humana pues no es tan grande como esperábamos ya a estas épocas que estamos entrando en un segundo milenio. El conocimiento no es tan grande, pero sí son reales, pues se puede comprobar con estas pruebas que se les hacen a estas personas contactadas y abducidas, si están diciendo la verdad o no. Bueno, este es un problema bastante espinoso por lo siguiente, por el concepto mismo de qué se entiende por realidad. Voy a tratar de explicarme. Normalmente entendemos por realidad una realidad objetiva, que es algo que existe exteriormente a nosotros, es decir, este vaso es real, ¿sí? Existe exteriormente a mí, ¿sí? Todos lo vemos, etcétera. Esa es una realidad que entendemos por realidad objetiva. Si esto fuera tan sencillo, si todo el mundo fuera así, sería algo más o menos sencillo, sería cosa de ponernos de acuerdo si algo existe o algo no existe. Pero aparte, en el ser humano influyen otros factores muy importantes. El factor más importante es el concepto de realidad psíquica. ¿Qué es el concepto de realidad psíquica? Cuando Freud inicia sus investigaciones sobre la histeria a finales del siglo pasado en compañía de Breuer, descubre que en hipnosis la mayoría de las histéricas decían que habían sido violadas o seducidas por sus padres o criados durante la infancia. Entonces, bueno, lo primero que hace Freud es creer efectivamente que esto ocurrió,
pero se dio cuenta que la cantidad era tan grande que prácticamente todos los papás violaban a sus hijas o todos los sirvientes tenían algún contacto de tipo sexual. Después Freud cambia paulatinamente esta teoría que se llama la teoría del trauma y la sustituye por la teoría de la fantasía. O sea, lo que las personas relatan no es un hecho real en el sentido objetivo, sino una fantasía que para ellos actúa como una realidad. ¿Me explico? O sea, ¿Cómo no? ¿no? Sí, no, ¿cómo no? Claro. Es algo que, no siendo una realidad objetiva, sirve al interior mismo de mi persona como una realidad. Podemos poner un ejemplo muy simple de esto. Brevemente. Muy breve. Si imaginamos nuestra última fiesta de cumpleaños, vamos a ver que la gente está ahí hablando, nos vemos a nosotros hablando con las gentes, etcétera, recibiendo los regalos, etcétera. Si nos damos cuenta, esto no es posible, no me puedo ver a mí mismo. Si hacemos la experiencia, vamos a ver que como una visión aérea de la fiesta, y eso no es posible. Bien. Esa es una construcción que yo hago. Gracias. Nos vamos a un corte comercial y pongo a su disposición los teléfonos de Multivisión para que usted nos llame. 227-0202 para que también den su opinión sobre este programa y el tema mismo. Nos vamos a mensajes, volvemos al Rojo Vivo. Esta sonda espacial no es una nave, realmente es una sonda. Esto quiere decir que no va tripulada, que es la Pionero 10. Salió de la Tierra en 1972, se envió a estudiar Júpiter específicamente, y después de pasar por Júpiter se fue al espacio. Se iba a perder del sistema solar y lleva a bordo una placa precisamente para tratar de establecer contactos si alguna vez la encuentra un extraterrestre, hecho por astrónomos, para que vean que los astrónomos sí creemos que hay vida. Les mandamos mensajes en serio. Y bien, ¿es fantasía o es realidad lo que pasa dentro de las mentes de los contactados? Y aquí tengo a uno que es precisamente el señor Enrique Mercado, y que, bueno, usted fue un contactado y usted lo afirma y no cree que haya sido una fantasía, ¿o sí? No, definitivamente no fue fantasía. Por principio, no fui abducido, fui invitado. No me hicieron análisis de ningún tipo, ni biológicos, ni físicos, ni... No, pero eso fue un contacto. Ni nada de eso, sí, contacto. Tampoco me borraron la memoria, ni me practicaron ningún acto en mi contra. Todo fue amistoso y sobre la base de pláticas. Fue bueno. Fue bueno. ¿Usted no tiene ninguna queja de esos seres extraterrestres? No, incluso dudo de los malos. ¿Duda usted de los malos? Sí. Bien. ¿Se puede a priori decir que una persona, aunque crea su fantasía y que lo hace por hipnosis, para usted sigue siendo una fantasía? Sí, en el sentido en que definí la fantasía anteriormente. Sí, no, le hablo porque aquí va Julián. Vamos a hacer lo siguiente. El doctor, Guardia. No, Julián. Julián, perdón. Dice, la persona puede engañar a los otros, pero no puede engañarse a sí mismo. Esto es absolutamente erróneo. Efectivamente nos podemos engañar a nosotros mismos y constantemente nos engañamos a nosotros mismos. En el ejemplo que ponía de la fiesta, cuando nos imaginamos viendo toda la fiesta, eso no es posible, eso no puede haber ocurrido, porque nosotros estábamos ahí. No es un engaño intencional, esto sí es lo importante. La persona cuando crea una fantasía, no estoy a ver cómo engaño al otro para que me la crean. Obviamente no es una cosa intencional. ¿Qué quiere decir esto? Por esa misma razón, la hipnosis no se acepta como prueba en un juicio. ¿Qué quiero decir? O sea, en un juicio yo no puedo hipnotizar a alguien y decir, mira, él recuerda que tú mataste a Juanito Pérez, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente por el hecho de la fantasía. No hay manera de demostrar que eso sea cierto o no, por eso no es una prueba en un juicio. Bueno, está diciendo que no es cierto. Ok, Julián. Mira, la mente humana está formado
en términos muy esquemáticos de conciencia e inconsciente, pero en este momento nadie puede decir que puede tener un pedazo de inconsciente. Existen manifestaciones del inconsciente y existen manifestaciones de nuestra conciencia. Por otra parte, te quería comentar brevemente estas experiencias que relata el doctor Raymond Moody, entre otros, en uno de sus libros que se llama Más allá de la luz. Él habla sobre las personas que han tenido experiencias en el umbral de la muerte. Creo que de alguna manera los hemos escuchado. Las personas tienen un desprendimiento de su cuerpo físico, se ven flotar, después ven la luz, después lo recibe del otro lado un ser de luz, etcétera. Entonces, hay muchas personas que le dan varias explicaciones. Una de ellas dice que es una fantasía. Ante el hecho traumático de la experiencia de muerte, la persona se organiza una fantasía hermosa para enfrentar el hecho tan doloroso. Otros dicen que existe una alteración neurológica de los biotransmisores y que, dado los fármacos que se le están dando a las personas, la persona crea esta fantasía. Pero la realidad es que existen miles de casos en la actualidad, y lo que dice el doctor Raymond Moody, dice, los escépticos pueden mencionar cualquier cosa, o la gente en general la gente tenemos ciertas partes escépticas, pero lo que dice, en realidad se les olvida un solo elemento, y ese solo elemento es pensar que eso es real. Es lo único que se nos olvida. Lo que pasa es que... Es decir, que eres el único... No hay pruebas de que eso sea real. Entonces eres el único psicólogo que puede tratarlos, porque a lo mejor les puede creer. Van contigo un paciente... Yo también lo puedo creer. No, a ver, vamos a ver, y te lo va a creo decir, que tú está usted confundiste loco. conmigo. Vamos a decir, no, para nada, para nada. Vamos a poner las cosas de este modo. Yo creo que el fenómeno de las abducciones existe. Creo que Luis también cree lo mismo. Pero Ojo. por gente no extraterrestre, sino bien terrestre. No, para nada. Ves que no se entendió. El fenómeno existe. Lo que no creemos es la explicación que se da a ese fenómeno. ¿Por qué? Porque ese fenómeno tiene explicaciones más convencionales. Para creer que son efectivamente seres extraterrestres, necesitaríamos una prueba de seres extraterrestres. Pero como dice Julián, como tú me ¿tienes una prueba preguntabas, de la inconsciente y la inconsciente? claro, yo ¿La soy prueba? psicoanalista, ¿Tienes la prueba? trabajo con el inconsciente y la Y conciencia. hace un momento Ese es mi decía trabajo. que también no se tenían o no se habían visto nunca bacterias o microbios al Se ven a microscopio. cada rato. Sí se ven incluso átomos grandes o moléculas. Y no solamente eso, con microscopios electrónicos. Podemos saber que existen, por ejemplo, los electrones, aunque no los veamos. Oye, y marcas estas que dicen a veces que tener, por ejemplo, en la piel. Yo tengo marcas en la piel que no sé. Mira, hay un problema muy A ver, básico. espérame tantito. ¿Tú permíteme. tienes marcas en la piel que qué? Aquí tengo marcas en la piel que no sé cómo me he hecho. Probablemente fui abducido de chiquito y por eso no creo ahorita. No, pero eso es una burla. Es un abducido. Sí. Ese es el No, problema. espera, no es una burla. A ver, Elizabeth, espérame, es que me Espérame entendiste tantito. mal. No es una burla, porque ellos dicen, si usted tiene... Es lo que no me- dice, o- yo lo no me dice expliqué. John Mack, dice, si usted tiene cicatrices que no sabe cómo se produjo, si tiene espacio de tiempo perdido y si tiene recuerdos de pequeño de tener No, cosas yo de hablo ese de tipo, una... No, yo me eso es lo refería, que dice perdóname, Mack, a lo mejor el yo psiquiatra me de expliqué Harvard. mal. Yo me refiero a que dicen, por ejemplo, que un día amanecí con rasguños o con... Pero que están, no son cicatrices, no son... Durante el sueño podemos producir toda esa clase de fenómenos. Tú me decías hace O el rato, ¿tienes peladra. alguna prueba de la histeria? La prueba misma de la histeria son las Pues histéricas. te estoy dando la razón de que si hay una prueba de histeria. ok. Yo no estoy en tu Lo contra, mismo, ni hay una tampoco estoy en prueba- contra de ok, Yo ellos. estoy de acuerdo contigo. También hay prueba de abducidos, los abducidos mismos, pero no hay prueba de que eso sea de origen extraterrestre. Bien. Como decía el señor Luis Nogués, que en este tiempo, por ejemplo, ¿por qué tanto contactado, por qué tanto abducido? ¿Qué quiere decir esto? Hay escépticos que comentan que estamos en la era como de la drogadicción, de los afrodisíacos. Entonces, cuando una persona, sí, o sea, en plan de Digo, yo no alucinación, conozco ningún escéptico pero que hay, comente pero algo hay, tan pero extraño. sí hay. Bueno, Entonces, pues, ¿qué pero pasa de cuando de todo, repente ¿quién? llega una persona Sí, con aquí sí usted? es posible, si se puede decir nombres, porque digo, estamos basándonos sobre hechos y investigaciones, El estamos muy problema de serios. los ufólogos en general es que se No, aquí supone tienes que- a un ufólogo investigador en y tienes... general de la nueva camada, por decir. ¿Cuál es la nueva camada? De mi los querido ufólogos Luis? que tenemos aquí. igual, Ah, ok. Carlos, Yo Carlos estoy de la vieja camada. Carlos diferente. es anterior. Es anterior. Pero de los nuevos es que no se supone que son expertos en ovnis, pero no conocen la ufología, no conocen literatura de ovnis. Oye, Carlos te es están diciendo diferente. que- ¿Conocer Lo que pasa es ovnis? que para ¿Conocer literatura aquí de ovnis? Hay dos clases de investigadores, Ya. los que están porque están alucinados con lo que otros comentan por libros o revistas o comentarios, y los que están porque Entonces, le realmente estás tienen diciendo la experiencia y alucinado a tienen Carlos, que resolver le la estás diciendo persona. A ver, alucinado. Paquito, por favor. Pero que ya dejen Francisco. hablar ellos, pues uno comienza a hablar y inmediatamente A ver, lo por una callan a razón uno. muy sencilla, Bueno, somos hay una 2 cosa. contra 8. Mira, yo creo ahorita de lo que estaba diciendo precisamente Nogués respecto a la literatura, es como una partitura de música. No el hecho de que tú hayas estudiado música, Claro. eso te va a dar la capacidad para interpretarlo. Exacto. Entonces, en este caso,
No porque ellos estén dentro de la literatura omnística para estar diciendo que son puros fraudes, no va a existir. Ahora, y tomo un ejemplo de ese estilo. Allí Déjame hablar, dice que deje terminar. A ver. Ahora, son bastantes los reportes que hay en relación de la abducción y de los contactos desde hace muchísimo tiempo. Esto no es nuevo como para que lo estén negando ellos. Ahora, si no lo creen ellos, pues que no lo crean. No, es que es preocupación de ellos, más no de nosotros. Pero el fenómeno existe. Pero además, Elizabeth, ¿qué clase de ciencia postulan ellos en libros, en literatura y investigación de escritorio? Esa no es ser científico. A ver, momentito, moción de orden. Me voy a mensajes al Rojo Vivo y regresamos con Natalie. Sintetizando, sí creo que debe haber muchos lugares con vida en el universo. Y estamos de regreso, pero allá en sus hogares no se les olvide opinar sobre este programa, El Rojo Vivo, 227-0202. 227-0202 y continuamos con Natalie. Sí, yo considero que hablar de ciencia no es ser científico, ¿sí? Por eso les digo que si ellos se consideran científicos, que nos digan cuántos casos de abducción han estudiado y que llenen los requisitos de los protocolos científicos, de decir, hemos estudiado mil casos. No se necesita estar estudiando ovnis, ¿no? Y el único científico activo aquí en este panel es el doctor Galindo. Él debería de decir, entonces, si se puede hacer investigación. ¿No son científicos ustedes entonces? No, yo estoy preparado en ciencias, pero no soy científico. Están ustedes son los que nos ponen los motes y después dicen que somos científicos, pero no lo somos. Bueno, qué bueno que dijeron ya que no son científicos, ya no nos preocupa, porque si estamos pensando que ellos tienen una parte de la verdad, que la compartan, pero ni siquiera tienen un pedacito de la verdad, sino de lo que dijo un señor en Estados Unidos. Si toda la verdad, denos un pedacito. Estudienlo ustedes, ¿no? Estudienla. Pues denos el pedacito, tiene la verdad. Yo tengo mi verdad. La carga de la prueba es de usted, no de nosotros. Yo tengo mi verdad y gracias a ello. ¿Tienes pruebas, Natalia? La verdad es muy particular y muy respetable, pero la preocupación no es de nosotros, es de ustedes. No, al revés. Si usted quiere decir que hay extraterrestres, tiene que demostrarlo. Usted se quiere convertir en fiscal, pero no tiene pruebas. Momentito. Bien, yo quisiera solo añadir, como astrónomo, yo y otros colegas nos hemos interesado en el tema. Sin embargo, por desgracia del sistema de investigación, no tenemos la posibilidad de dedicarnos de tiempo completo a estudiar ovnis. Simplemente por, digamos, la... No, pero debe ser parte de que, no estudiar ovnis, pero sí los objetos voladores no identificados. Sí, pero aquí que creo que en el espacio, se está confundiendo algo, en el sentido de que, por una parte es, en el caso de estos eventos extraordinarios, es el reflejo en la mente humana de alguna experiencia que no está clara. Pero el meollo del asunto es tratar de ver quién causó esa experiencia. A ver, usted que está en esto, cuando se ha mostrado a través de grabaciones y publicaciones, audios de las torres de controles de los aeropuertos, en que dicen, veo algo que no entiendo qué es, que es un objeto que no... Bien, eso puede suceder, sin embargo, no automáticamente lo va a identificar con un extraterrestre. No, pero sí con un ovni, porque es un objeto volador no identificado, estará de acuerdo. Pero eso no tiene ninguna carga. El problema es que ellos dicen que los ovnis son naves extraterrestres tripuladas de las Pléyades, o Zeta Reticuli o cualquier lugar de eso. No, eso se dice. Porque los especialistas... Algunos de los abducidos contrastados dicen que son de pero esos lugares. Aquí hay una cosa muy importante. Por ejemplo, el señor Mercado dice que a usted lo invitaron a su nave. Sí. ¿Y qué vio en la nave? Pues vi todo lo que quisieron mostrarme. ¿Y cómo eran ellos físicamente? Físicamente eran hombres regularmente, algunos muy altos, otros ¿se parecían menos, a los humanos? Totalmente humanos, de piel no muy blanca, de cabellos del mismo color que nosotros, excepto algunos que los tienen plateados. Los ojos son claros, del claro al negro, y son perfectamente humanos, aunque ellos no se llamen humanos. ¿Y cómo se comunicaban con usted? Hablado. ¿En español? En español. Más técnico que yo, además. Ahora, hay un dato muy importante. Siempre se ha especulado en el aspecto de que no hay científicos, que no hay gente preparada, inmiscuida en este tipo de eventos. Definitivamente los hay.
los hay a nivel científico, los hay a nivel de pilotos, los hay a nivel de astrónomos, los hay a nivel de un montón de cosas. Por eso es de que nosotros estamos preocupados porque verdaderamente sabemos que ese tipo de manifestaciones sí se está dando. Ahora, lo que tú decías de los aeropuertos, el objeto volador no identificado o como se le quiera llamar, ¿por qué sigue con esa gran incógnita de que no es del planeta Tierra? Porque nadie, ni los especialistas en vuelos, lo puede explicar. No, ahí él está entonces ¿de dónde viene? No, ¿De dónde viene? Ese es el problema. Cuando dice que no es del planeta Tierra, está diciendo que es extraterrestre. A ver, momentito. Perdón, ¿lo sacaron del planeta? Sí, señor. Y lo volvieron a traer así, como sí, si nada. Nada más a ningún planeta, a 165,000 kilómetros de aquí. Nada más. Oiga, y no tenían odómetro, tenían cuentakilómetros. No, ellos me lo dijeron. Ellos se lo dijeron a usted. Sí, porque yo lo pregunté, que a qué distancia estaba de mi casa, me dijeron 165,000 de tus kilómetros. Bueno, yo creo que esto verdaderamente, bueno, los escépticos y a los investigadores, yo sí quisiera preguntar, por ejemplo, lo que pasó con Strieber, que escribe una novela que se llama Comunión. Y después se retracta. Eso no es hablar de que él primero se la creyó y después ya no se la creyó. No, de hecho acaba de publicar un nuevo libro, se llama se llama La Escuela, en donde dice cómo le borraron la memoria. No, cómo estableció los primeros contactos cuando estaba niño. ¿Por qué? Porque su editorial le pidió esa nueva secuela y le pagó solo de anticipo 40 millones de dólares. Podemos decir que hay ufólogos, investigadores serios, como los hay farsantes. Sí, claro. Sí, como también podemos decir que hay escépticos farsantes y escépticos serios. Sí. Bueno, entonces, hablándonos entre la seriedad, digámoslo, que es lo que primero que estoy pidiendo, es que, bueno, ¿qué va a pasar con la gente que se cree verdaderamente contactada y abducida, que lo siente, que tiene marcas? Entonces, ¿qué se le va a dejar al algarete y no se le va a ayudar? Eso es lo importante. Vamos a hablar de eso es lo importante del tema, que la psicología, que la psiquiatría, que toda ciencia de la conducta humana se aboque a estudiar a estas personas, porque ya no es uno, ni son 12, ni 24. Entonces estamos frente a un fenómeno social del siglo XX muy importante, en donde si esto no se llega a resolver, pues yo no sé qué va a pasar dentro de algunos años. Es que aquí es Carlos, puramente de tipo de fe, de creencias. Y esta es una momentito, religión. yo no quiero entrar al sistema de creencias y de fe. Yo quisiera que, a ver, Julián. El trastorno mental se gesta, es un proceso. Después existe un estímulo que dispara todo un conjunto de signos y síntomas y la persona está deprimida, ansiosa, etcétera. Cuando nosotros hacemos una evaluación psicológica podemos identificar claramente el estímulo que disparó dicho trastorno mental. En el caso de los abducidos no existe dicho trastorno, no existe dicho estímulo. El estímulo que dispara depresión, básicamente angustia, es el que la persona haya soñado con ovnis y seres extraterrestres. Eso es lo interesante. Está muy difícil. Es igual de traumático como la fantasía que decía Freud, o sea, ese niño, de que la niña cree que la violaron. Imagínate, si tú creyeras que tu papá te violó de chiquita, tendrías toda una serie de angustias y temores. Cuando Freud demuestra que eso no ocurrió en la realidad, sino que es producto de los deseos infantiles, está ayudando mucho a la persona. Y de hecho hay algo que genera esto. Los mismos ufólogos lo encontraron. Claro. Alvin Lawson hizo un experimento con abducidos reales y abducidos imaginarios y encuentra que hay ahí en el fondo un trauma, el trauma natal. La gente... los que nacemos... O sea, todo el estudio entonces de los abducidos. Es entrar en un reduccionismo. Sí. O sea, es lo mismo que yo comentaba hace rato. Lo de la luz, la gente le da toda la explicación, pero menos que es un hecho real. Ese es el problema. Ahora, en cuanto a los sueños es una manifestación del inconsciente. Cuando la persona sufre la experiencia de secuestro, sufre un trauma. Por razones naturales psíquicas, todo trauma psíquico tiende a ser relegado al inconsciente. La persona no lo recuerda. Ese es el primer después Freud, lo sueña. Que no lo conozcas por una razón. Ahora, por otra parte, los seres extraterrestres lo que hacen, los seres extraterrestres lo que hacen es manipular la mente humana porque la conocen. Y lo que hacen son una serie de movimientos psíquicos. Le manipularon la mente, señor Mercado. No, en ninguna forma. Hay esto. Hablando de mentes fantasiosas, yo aquí tengo una lista
de científicos que rechazan las afirmaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en cuanto que no hablan con la verdad sobre el fenómeno. 14 afirmaciones de miembros de las Fuerzas Armadas que indican la censura de los ovnis. Testigos de archivo, permítame, 11 observadores de la Fuerza Aérea, 6 observadores de la Armada, 4 testigos del Cuerpo de la Marina, 5 observadores del Ejército, 13 científicos e ingenieros, 32 pilotos. Pues fíjate que hay mucha fantasía. Y los únicos cuerdos que habitan en el planeta Tierra son los escépticos. Moción de orden, moción de Vaya a la orden. universidad y vean cuántos científicos hay que crean en ovnis. Moción de orden. Observemos comerciales al Rojo Vivo. Esta sonda espacial no es una nave, realmente es una sonda. Esto quiere decir que no va tripulada, que es la Pionero 10. Salió de la Tierra en 1972, se envió a estudiar Júpiter específicamente, y después de pasar por Júpiter se fue al espacio. Se iba a perder del sistema solar y lleva a bordo una placa precisamente para tratar de establecer contacto si alguna vez la encuentra un extraterrestre, hecho por astrónomos, para que vean que los astrónomos sí creemos que hay vida. Hasta les mandamos mensajes en serio. Y bien, como astrónomo, ¿puedes decirnos sí o no puede haber vida cercana a nuestro planeta? Bueno, creo que desde siempre la astronomía ha estado abierta ante la posibilidad de eso y de otras cosas que no nos imaginamos. Entonces, ¿por qué negar la posibilidad de los extraterrestres? Bueno, la cosa es que mientras no la podamos demostrar de que existe, mientras no tengamos la posibilidad de registrar con instrumentos la existencia, ya que no podemos y que les digan en esa placa, aquí estamos. Bueno, si recibiéramos una placa equivalente en un lenguaje que no entendemos, pues sería razón suficiente para sospechar en la vida. ¿Y por qué pensar siempre que son, una pregunta, ¿no? ¿Por qué siempre pensar que son superiores? Bueno, el problema a ver, permíteme, Natalie. Superiores no pueden estar es que la mente es tan complicada que no es tan fácil aclarar. Vemos en el caso de la experiencia del señor Mercado. Porque la mente es tan complicada que es difícil ponerse de acuerdo. Natalie. Si me quisiera comunicar con un hombre de las cavernas, pues no iba a ser precisamente los dibujos que son sus claves porque yo las desconozco, ¿verdad? Yo haría otro tipo de mensaje y otra manifestación. Ese es el problema ahorita. ¿Por qué dices tú que sí puede haber ese contacto extraterrestre? Porque Natalie, investigadora también, habla de eso. Yo creo que eso es lo más importante. Un científico, un poeta, el ser humano en general está en su vocación, en su realización diaria, y la meta es el hombre. Mientras nosotros nos desvirtuemos y no lleguemos al punto, al beneficio, el hombre, todo lo que hagamos no tiene sentido. Entonces, ya sea un astrónomo, un poeta, como decía yo, o yo dentro del área de lo paranormal, dentro del área de lo sobrenatural, no tengo uno, hemos tenido muchos casos de gentes que están angustiadas, sufriendo, desubicadas, y la ciencia no les da nada. O sea, no los quieren atender porque van dicen con que un están psicólogo, bueno, con el psiquiatra que les dice que están locos, ¿no? Les dan calmantes, los acaban de deschavetar más, les dicen que, no hacemos eso, no que tome tantas pastillas al día, y eso es todo, no van al alma. Entonces yo pienso que es un charlatanismo del espíritu estar dando pastillas cuando el problema es de otra naturaleza, ¿no? No vamos a medir metros con litros. Pero también, ¿cómo le vas a pedir también a los psicólogos y a los psiquiatras que también entiendan? Que estudien, que investiguen. Lo paranormal. Pues es parte de la investigación, la búsqueda de la verdad. ¿Es parte del trabajo, dice Julián? El mensaje sería en síntesis, por lo que comentó Julián y por lo que comentó Bueno, quisiera comentar señor brevemente. Superiores tecnológicamente hablando, en ese sentido, hay muchos tipos de superioridad y habría que ver qué entendemos por superioridad. Ahora, habría que entender algo. Como es arriba es abajo, dice una ley. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, si nosotros analizamos seres humanos, nos manejamos por intereses. Nuestros amigos los escépticos tienen intereses, demostrar que ellos tienen la verdad, y nosotros lo mismo. Los extraterrestres lo mismo, tienen intereses. Pero allá en su casa quieren tomar, allá en sus casas, nuestro público quiere tomar parte de lo que nos están diciendo ellos, y lo que están diciendo ustedes para formarse una conclusión. Ellos tienen intereses, y sus intereses son ocultos, por eso es que no nos lo van a mostrar, por eso tecnológicamente tienen la capacidad para esconderse. Pero no están ocultos. Nadie dice los motivos reales que tienen el fondo. Que tengan intereses ocultos, por ejemplo, creo, ¿no? Hay quienes sí, hay quienes no. No sea la propia hay quienes sí, hay no quienes lo podemos comprender, pero no está solo del planeta, momentito, yo sí el siento que ha habido, señor Mercado, y lo hemos hablado con Francisco Domínguez, en que usted dice que usted cree que todos son buenos.
Bueno, los abducidos yo no creo que sean buenos, digo, los que abducen, porque el hecho de tomar en contra de la voluntad de otro. Mire, señorita, desde que el señor Strieber escribió su novela Comunión, en los Estados Unidos y en todos lados se dejaron salir millones de abducidos, millones que les hicieron análisis clínicos y de todo tipo, y lo siguen haciendo. Consecuentemente debemos considerar a los extraterrestres como ignorantes, puesto que no han llegado a conclusiones y lo siguen haciendo. Después de tantísimos años de estudiar a tantísimos millones de personas. Pero ¿usted cree que es bueno que un extraterrestre, sea como sea, ¿no?, llegue, le haga un experimento a un ser humano que después le tenga efectos en esa persona para toda su vida? Es que lo que no está claro, señorita, es que realmente hagan esos experimentos. ¿Usted no cree en los que abducen? Absolutamente no. Elizabeth, bueno, es bueno los experimentos de laboratorio a los chimpancés, a los conejos, a los cobayos. ¿Es bueno o es malo? Bueno, si ayudan al ser humano, bueno, yo no soy nadie para decir si es bueno exactamente, o malo. Qué es bueno y qué es malo, qué es real y qué es irreal. Ahí está nuestra gran ignorancia, nuestra falta de conocimiento profundo de las cosas. Por ejemplo, él es investigador del fenómeno y sin embargo no ha llegado pero al ¿qué punto? culpa tiene al que le hicieron una adopción, le raptaron y hasta los embaraza, ¿no? Se ha oído, ¿no? Bueno, yo te voy a decir algo, si se capta, se entiende, si se cree que es historia o fantasía. No, pero ¿qué culpa tienen ellos para sufrir eso? Eso voy, eso es lo que voy, de la maldad o la benevolencia del extraterrestre. Mira, en el planeta existen diferentes clases de humanos o humanidades, ¿sí? Parte de ellas es un experimento que están llevando ellos a cabo y les está permitido, porque él lo preguntó igual que Comunión Strieber cuando le hacen la operación del cerebro. Dice, ¿con qué derecho me van a hacer ustedes esto? Y le dice, tú cállate, no te va a pasar nada y no grites. Y se lo hacen y le han hecho lo que se les ha pegado la gana. El problema es que ellos están efectuando un trabajo, una tecnología más allá de nuestra comprensión, pero lo están haciendo como lo han hecho en muchas épocas y con muchas humanidades. Pues sí, nada más que digo, que no lo entendamos, no sea yo, no sea nuestra gente en el público, que no entendamos el fin, ¿no? Lo cual, es otra cosa. También es pero algo sí muy dando, narcisista el asunto, ¿eh? Sí, yo digo, los extraterrestres me eligieron a mí o a cualquiera, pues para crear una raza superior y cosas. A mí me parece un tono. No creo que digan eso. Yo no creo que los abducidos digan eso. Sí lo dicen. Ahora, comentando lo de que si es real o no real. El fenómeno ya dijimos, es que ya por el tan parámetro grande que existe de acontecimientos, eso nos está indicando que verdaderamente él se manifiesta. Y yo creo a ese fenómeno que se manifiesta, lo que menos le preocupa es que los terrícolas les creamos o no. Exacto. El chiste es que se están manifestando. O los censuremos. Entonces, que digamos determinado bloque de científicos no lo crean, bueno, pues problema de ellos, pero eso no demerita. A nosotros no nos interesa permíteme, lo que nosotros pero pensamos. eso no demerita la existencia de ese tipo de manifestaciones. Claro. Sí existen esas manifestaciones. Y resolverlo. Por eso, si existen las manifestaciones, ahora es cómo ayudar a esas personas. Creo que es el meollo de ahorita, ya para que estamos en la recta final. ¿Qué están haciendo los científicos para ayudar? Los científicos no se lo creen, eso es lo que estoy preguntando. Yo tengo una explicación psicoanalítica del fenómeno. Pero ¿a cuántas gentes has ayudado? Eso es mucho mejor para una persona creer o reconocer que lo que ocurrió fue una fantasía. Como lo que te decía, si la niña cree que el papá la violó, es que no vamos a volver es mucho más terrible que creer que la persona, es un ubicarle y decirle fantasía. que solamente es una fantasía. Hay que tener mucho cuidado. No, es que no porque entonces en ese sentido sí lo estás enloqueciendo al paciente. Eso es lo que voy de que le dices que están locos, ¿no? No, yo no digo que ahora solamente trabaja con esa fantasía. Los otros psiquiátricos o los otros especialistas. No es cierto. Pero es que son demasiados casos. Se trabaja otro con autor, la fantasía. una psiquiatra, Edith Fior, y tiene nuevamente casos investigados. Me preguntaban hace rato, bueno, ok, esto es lectura, bueno, es estudio, pero yo propiamente he investigado aquí en México casos de abducidos que se repiten una y otra vez. Es que estamos de acuerdo. Y que están fuera de mi alcance, pero que sin embargo son constantes que se repiten. Y solamente quisiera apuntar algo. No sé si has estado tú con de doctor todos Espinosa, los pacientes que también que yo he hace atendido. Hipnosis aquí en México de abducidos. ¿Cómo le pregunta a sus abducidos? ¿De qué color era el extraterrestre que lo abdujo? Pero ahí es completamente, pero tenemos un ejemplo perfectamente. Julián ha demostrado, Matalí, por favor, Julián ha demostrado que él es el que ha estado revisando más casos. Y trabajado. Mira, solamente yo quisiera aportar un solo detalle. Que le quiero agradecer porque debería estar en Cuernavaca, en Querétaro, con un grupo
terapia de abducidos. Sí. De todos los pacientes con los que yo he trabajado hasta este momento, ninguno solicita que se dé a conocer su caso, sino todo por el contrario. Porque los tachan de locos. Claro. Así es, no, porque es una experiencia se real. está diciendo que es un narcisismo. El narcisismo es aquel que grita sus síntomas. Sí, pero entonces es una equivocación. Ellos tratan de ocultarlo porque todo el mundo lo trata de loco. Y entonces nosotros lo que estamos en realidad haciendo es fomentando la locura. Ellos tienen una duda. ¿Realmente me sucedió o no me sucedió? Y un trauma. Mira, hay algo muy un trauma, pero es que espérame tantito, porque contigo ahorita, me tengo que ir a mensajes, bueno, ahorita regreso contigo, y nada más quisiera yo aclarar que que las personas que están sufriendo estos casos en sus casas, que si creen haber tenido esto, bueno, pues contáctenos para que puedan recibir, ya sea por parte de nuestros escépticos, por parte de nuestros investigadores, y canalizarlos a los que usted verdaderamente piensa a través de este programa que lo puede ayudar. Nos vamos a mensajes al Rojo Vivo. Que nos visiten, eso sí puedo decir con toda certeza que no nos visitan. No tenemos absolutamente ningún elemento que nos pruebe que en el pasado o en el presente hemos sido o estamos siendo visitados por extraterrestres. Recuerde, opinión al Rojo Vivo, 227-0202. Y yo aquí tengo, y no se ha tomado en cuenta, a una persona que dice que fue abducido, Mario Alor. Bueno, más que otra cosa, yo siento que aparte de ser abducido, tuve una visita en dormitorio. Pasa que eso sucedió cuando estaba durmiendo plácidamente, pero cuando tenemos el sueño ligero, más no profundo. Yo dormía solo. Entonces en mi cama sentí como un movimiento por mis pies. Empezó a sentir movimiento, pensé que era un gato que teníamos como mascota, que lo habíamos regalado hace buen tiempo. Abro los ojos, pero si no tenemos mascota, ¿qué es lo que está moviendo en mi cama, en mi colchón? Entonces me sorprendo porque me doy cuenta que es un ser de unos 45 centímetros alto. ¿Tú lo viste? Yo lo vi. O sea, no lo soñé, no lo soñé. No, estaba despierto. O estaba descansando. ¿Abriste los ojos? Al momento de sentir el movimiento. Ajá, ¿lo viste? Al momento que abrí los ojos vi que ese ser caminaba hacia mí, de unos 45 centímetros de altura. ¿De qué color? Era color gris. Ah, es de los grisecitos. O sea, creo que era color gris. Caminaba hacia mí, pero en zigzag. O sea, no fue directamente a ti. O sea, caminaba hacia mí. Pero tenía pies. O sea, tenía pies, tenía dos manos. O sea, no vi qué tipo de garra. Pero era como humano. No, era pues una criatura extraña, la verdad nunca la había visto. Y de hecho sus ojos, de hecho vamos a empezar, las orejas eran cortas, terminaban en punta. Sí. Los ojos eran rasgados un poco medio saltones. La boca, las entreabría, pues, dejaba mirar unos ligeros colmillitos. Caminaba hacia mí, pero en forma retadora. Retadora. Caminaba hacia mí. Entonces, al momento yo quise mover, hablar, gritar, no podía. Estaba inmovilizado. No sentí ningún tipo de comunicación, pero cuando pasó el incidente, que por fin pude dar un manotazo, sentí como lo boté a mi lado derecho, sentí un fuerte dolor de cabeza. Pero aparte del dolor de cabeza, no sé, náuseas, un aroma insoportable. Pero es lo que quiero decir precisamente con esto, que si por ejemplo aquí los señores escépticos están diciendo que si esto no existe, sí existe. Eso, por ejemplo, estos fenómenos que están pasando, ¿qué cosa es? Bueno, ¿te puedo dar la explicación? ¿Me permites hacer una pregunta brevemente? Ajá. Si tú lo viste y para ti esto te causó a ti, digamos, subsecuentemente algún problema emocional, algún shock, ¿sentiste algo extraño después de este contacto? O sea, como dice el señor Mercado, pero no, pues, bueno, obviamente lo que sucedió que no tuve ningún tipo de experimento, o sea, no tuve ningún complejo después de eso. O sea, no tuviste necesidad de nada, de una profesional, de ayuda, de ninguna. O sea, de hecho, he ido con los psicólogos, me han dicho precisamente que eso, pues, no es algo normal. O sea, tampoco, como yo digo, no fue sueño, no lo soñé, sino que lo vi, fue presente. Bueno. Adelante, ahora sí. Bueno, no te preocupes en primera porque el fenómeno que tuviste es perfectamente normal y tiene una explicación científica demostrada ya desde hace mucho tiempo. El fenómeno que tú sufriste, decías que no te podías mover, tiene un nombre, se llama parálisis de sueño. ¿Sí? 4 de cada 3 personas lo han experimentado, es muy, muy común, sobre todo en la adolescencia. Tú debes tener unos 19, 20 años más o menos. ¿Qué edad tienes? 26. 26 años. Bueno, es común en la adolescencia, pero se presenta a lo largo de toda la vida. Hay gente que solo se le da una vez en la vida y hay gente que lo puede experimentar muchas, muchas veces. Se asocia generalmente a problemas de ansiedad.
Permíteme explicar. Brevemente, que me tengo que ir. Sí. Bueno, hay un estado, es que si no, me voy a echar con todo el no dormido totalmente, tú dices que no estás dormido. Estaba consciente. Estás consciente. Es un fenómeno que se llama ilusión hipnagógica. Ok, ahí lo vamos a dejar. Es un fenómeno físico-médico. Ya lo diagnosticaste. No, es que no es una enfermedad. Hablando de ilusiones, precisamente nosotros estuvimos estudiando en CIFEAC un caso donde igual tuvo la experiencia de que él vio un ser, pero lo curioso que no nada más lo vio él, sino toda la familia posteriormente. Y además, posteriormente, él tuvo una experiencia de pérdida de tiempo. Él estaba en España y de un momento a otro se vio en la playa y no había transcurrido el tiempo suficiente y él ya estaba ubicado en otro lugar. Paquito, me tengo que ir rápidamente, pero yo más quiero preguntar, ¿cuántas clases de extraterrestres hay? No se sabe en realidad, se habla 200. Porque, bueno, pero entonces si hay tantas clases, pueden decir... Hay muchas visitas de distintas partes. Así es. Y con solo que los llamados grises son y con diferentes robots. intereses, Claro. pero eso quiere decir que los grisecitos, eso ya los había yo oído. Claro. Sí, Pero entonces, ¿no será que nosotros decimos, hay grisecitos, y entonces el que piensa que puede tener un contacto dice que fue grisecito? Bueno, aquí hay que abundar más en el caso porque la explicación técnica está perfecta, pero habría que indagar al testigo si anteriormente estuvo interesado en ovnis, si Sí, había... de veras, ¿tú tuviste algo que ver con ovnis antes? ¿Ya sabías que estaba habían muy interesado en grisecitos? eso. O sea, de hecho tenía el conocimiento, pero jamás tuve una presencia como esa ocasión. De hecho, de ahí en adelante fue lo que mi formación fue precisamente meterme, pues, con respecto a las investigaciones. Bueno, señores, les quiero decir que el tiempo se acabó y nos vamos a las conclusiones. Empieza Julián. Bueno, no toda experiencia de ese tipo es parálisis de sueño, ¿no? Sabemos que los extraterrestres tienen la capacidad de detenerte, tienen la tecnología necesaria, por una parte. Nosotros sabemos que nuestro trabajo como psicoterapeutas consiste en hacerle ver la realidad al paciente. Justamente en la medida en que pueda ver su realidad, donde metemos esto de la realidad psíquica, la persona, digamos, como que va plantando los pies en la tierra y comienza a manejarse. Si nosotros le decimos a una persona que realmente sufrió la experiencia, que eso es una fantasía, lo que estamos haciendo en realidad es enloqueciéndolo. Hay que tener mucho cuidado al respecto. Por otra parte, las personas que refieren sueños y que además se presentan deprimidas de un día para otro, que presentan angustia, tienen otro conjunto de signos y síntomas. Los signos que presentan es que en su cuerpo presentan manchas típicas. Muchas de ellas son totalmente extrañas, como grandes triángulos en el ¿Y no pueden explicarse científicamente? Se puede decir que fueron autoestigmas. Lo que pasa es que eso lo hacen en una sola noche, por una parte. Amanecen con fuertes dolores de cabeza y algo más importante, las personas comienzan a presentar sangrados en oídos y en nariz. Hay un famoso caso que es el caso Prince, este hombre, Richard Prince, quien en realidad lograron extraerle por primera ocasión uno de los implantes. Creo que es una de las pruebas reales de que algo se hace en la mente humana. Entonces les comprometo a hacer otro programa para ver si esos implantes, porque creo que es el que posiblemente sí dudes, ¿verdad? Exactamente. Mira tu conclusión, por favor. Ese implante de Richard Prince, de hecho, saltó inclusive a la literatura científica. En el Nature y en el Science estuvieron publicando algunos datos del caso. Y tiene una explicación racional, no tiene nada de extraterrestre. Sería largo ahorita explicarlo. Este es el problema de que los ufólogos, los contactados, lanzan la piedra en un segundo, en 2 segundos pueden decir una tontería, pero explicar racionalmente esa tontería... ¿Esa es tu conclusión? Esa es mi conclusión. Explicar racionalmente esa tontería lleva no solamente horas, a veces hasta meses, y en ocasiones ni siquiera son capaces de comprender esa explicación. Bien, tu conclusión, por favor, Carlos. A través de este medio, yo creo que para mí es realizar una invitación a todas las personas que están observando este programa para que realmente estudien, profundicen en un tema que es muy serio, en un tema que es fascinante y que es un fenómeno real de este fin de siglo. ¿Quieres concluir, por favor? Bueno, estoy de acuerdo con Carlos que es un fenómeno real. Lo que no estamos de acuerdo es en la explicación que da. Y creo que la psicología, al menos en este caso, el psicoanálisis y disciplinas afines, pueden ofrecer explicaciones satisfactorias de estos fenómenos sin que tengamos que recurrir a hipótesis tan extrañas como los seres extraterrestres. Hay un dato muy importante.
Aparte de estos fenómenos, las abducciones, están en Estados Unidos ahorita de modo los ritos sexuales durante la infancia, ceremonias diabólicas, etc. El investigador que cree en ovnis encuentra pacientes que fueron abducidos. El que cree en ritos satánicos encuentra pacientes que fueron sometidos a ritos satánicos. El que cree en abusos sexuales de chico encuentra pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el investigador está induciendo en los pacientes este tipo de fantasías, lo cual es dañino y peligroso tanto para el paciente como para su familia. Hay que tener mucho cuidado de estos pseudo investigadores. Pero esa es su conclusión y no se puede interrumpir. Nos vamos a conclusión al Rojo Vivo. Es muy probable que dentro del fenómeno ovni, uno de los aspectos más relevantes ha sido el de los contactados y abducidos. Tópico que en la época actual poco se difunde, pero que ha quedado plasmado eternamente en los vestigios de las culturas más antiguas del planeta. Las personas que han sido protagonistas de encuentros y experimentos son tachadas de desequilibrados y son ignorados en México, circunstancia que difiere mucho a las de otros países. Sin embargo, las características de nuestros orígenes y nuestra ubicación geográfica nos encuadran en el mapa de este tipo de fenómenos, que a pesar del silencio y el escepticismo, se siguen incrementando día con día. Usted seguramente ha escuchado relatos y anécdotas sobre el particular, y probablemente, en algunos casos, haya sido el protagonista. Y bien, yo quiero agradecer a nuestros panelistas aquí en el estudio, a Natalie, a Mario Alor, Alfredo Barrón, aquí al doctor Galindo, a Francisco Domínguez y al señor Mercado haber estado con nosotros. Y a usted por habernos dejado entrar en sus hogares, y no se olvide de darnos su opinión al 227-0202. Esto es Al Rojo Vivo. Dígalo así, véalo así, Al Rojo Vivo.